Bienvenidos a Biocrónicas, un espacio donde viajaremos a través del tiempo para conocer cómo el ser humano ha intentado explicar el origen de la vida. Para embarcarnos en esta misión nos encontramos José de Oliveira, Yoli Ángel Madrid, María Zambrano y mi persona, Leonor Díaz. Para comprender el origen de la vida realizaremos distintos saltos temporales, iremos observando cómo han cambiado las explicaciones sobre el surgimiento de la vida, desde las primeras ideas basadas en la observación hasta las teorías científicas sustentadas en la experimentación. Hola, bienvenidos a nuestra primera parada conocida como la generación espontánea, la creencia ancestral. Hoy me encuentro en una época donde no existen ni microscopios ni métodos experimentales. Todo lo que sabemos sobre el origen de la vida es debido a la observación directa en la naturaleza. He sido testigo de algo maravilloso, es que si nosotros dejamos al aire libre un tejido en descomposición o carne, al pasar los días, esta va a generar larvas. Esta observación macroscópica de larvas en tejidos necróticos expuestos refuerza la idea de que la vida surge directamente de la materia inerte. También durante este viaje conocí a Aristóteles, quien sostiene que la materia orgánica posee una capacidad intrínseca de procesarse o de organizarse y generar vida a través de condiciones ambientales específicas, como es la humedad y el calor. También conocí la famosa receta de Jean-Baptiste Van Helmont, que según su propuesta, él dice que si se deja incubando ropa sucia junto con granos de trigo, eso va a generar vida, específicamente ratones. Para nosotros, este tipo de experiencia confirmaba o confirma de que no era necesario un ser vivo previo para que apareciera vida. En esta etapa de la historia, estas observaciones son suficientes. No conocemos de microorganismos ni procesos invisibles. Por eso la generación espontánea se acepta como una explicación válida para el origen de la vida. Ahora le doy el pase a mi compañero, quien nos llevará a otra época. Gracias, Leonor, por el pase. Por acá, José Oliveira, y me permito contarles sobre la teoría de la biogénesis o la vida engendra vida. Para ello, voy a usar la hoja de ruta que les dejo en pantalla y vamos a seguir este viaje. ¿Qué propone fundamentalmente la teoría de la biogénesis? Va a centrar un axioma principal en que opus vivo ex vivo, es decir, toda vida proviene de otra vida. ¿Y por qué? Porque no nos podemos conformar solamente con observar, hay que empezar a comprobar. Y aquí se establece este principio fundamental donde la vida no se genera por esa fuerza vital inerte que da generación espontánea, sino que necesita contacto con otros organismos. De los autores principales que vamos a destacar de la biogénesis está Francesco Redi y Luis Pasteur. Redi va a dar los primeros pasos en su experimento con larvas y va a demostrar o va a empezar a pensar que la vida no surgía si no existía contacto con organismos que la pudiesen dar cabida, marcando un cambio muy importante en el paradigma que había. Era como que estuviésemos esa pirámide que nadie cuestionaba y vemos cómo se fragmenta a través de los postulados de Redi. Posteriormente, Luis Pasteur, a quien también conocí en esta época, en este viaje temporal, va a dar un experimento que va a ser una evidencia clave para poder contar con respaldo en la biogénesis, y es que usar estas cuellos de cisne que vemos en la ilustración sugerida en la pantalla va a permitir que si el caldo se mantiene solamente con contacto por el aire, pero los microbios se mantienen en el sedimento, no va a existir más nada que caldo estéril, es decir, se demuestra que la nada no genera vida. La biogénesis en el tiempo actual va a ser una ley biológica fundamental que nos va a ayudar a generar base para la teoría celular. De hecho, Elena Curtis, que es una de las biólogas investigadoras más respetadas, dice que la teoría de la biogénesis es un avance fundamental y una piedra angular para entender la vida como la conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque mientras no existía contaminación en el experimento de Pasteur, por ejemplo, no aparecía vida. Este experimento nos ayuda precisamente a contar que la nada no produce vida y que los microorganismos ambientales
actúan más como agentes de contaminación que como fuente de creación de vida. Hoy la vía de la biogénesis es una de las teorías más respetadas y que nos permite tanto conocer la teoría celular como seguir complementando las investigaciones en medicina. Los dejo con Yoli, que les va a contar un poco más sobre otra investigación que nos aporta en el campo de la biología. Gracias. En esta parte de Biocrónicas vamos a viajar a una tierra muy antigua, una en donde aún no existe ningún ser vivo. El planeta era muy distinto en esta época. Para empezar, no había oxígeno, pero sí habían muchos gases simples, había mucha actividad volcánica, mucho calor, muchos rayos, que aunque no es vida, sí son los ingredientes necesarios para comenzar a formarla. La teoría quimiosintética nos propone que gracias a esa energía que había en esa época y los gases que estaban esparcidos en la atmósfera, estos comenzaron a reaccionar entre sí. Entonces, poco a poco se formaron moléculas orgánicas simples, que son algo así como las piezas básicas de la vida. Con el tiempo, estas moléculas se fueron uniendo y organizando, crearon estructuras cada vez más complejas, hasta dar origen a sistemas simples que ya podían empezar a intercambiar energía y materia entre ellos mismos y con su entorno. Aún no eran células, pero sí era el primer paso para llegar hacia ellas. Esta idea la apoyó Miller y Urey con un experimento al que llamaron el caldo. Ellos imitaron todas las condiciones que había en esa tierra primitiva y efectivamente pudieron demostrar que comenzaron a formarse moléculas esenciales para la vida. Entonces, esto nos mostró que la vida no surge de golpe, sino que va como más paso a paso, a partir de procesos naturales. Entonces podemos decir que la teoría quimiosintética nos explica que la vida es el resultado de una larga evolución química que ocurrió en la Tierra primitiva. Esta es la teoría que más se maneja y la que más ha estado vigente. Incluso se sigue trabajando en ella y se siguen haciendo investigaciones. Para entender de dónde venimos, tenemos que descender hasta donde no llega la luz. Mi nombre es María Zambrano y hoy los invito a sumergirse conmigo en esta última escala de Biocrónicas. Durante décadas, nuestra búsqueda del origen de la vida se centró en la superficie, en la atmósfera primitiva, en los rayos y en los estanques poco profundos. Sin embargo, la teoría quimiosintética dio un giro fascinante. Dejó de mirar hacia arriba para mirar hacia lo más profundo de nuestros océanos, allí donde se encuentran las fuentes hidrotermales. Al viajar mentalmente a estos abismos, nos encontramos con un paisaje que parece de otro planeta. Es un ambiente de extremos, una presión aplastante que destrozaría cualquier estructura común, temperaturas que desafían la lógica y una oscuridad absoluta, pero que es precisamente en esa ausencia de luz solar donde ocurre el milagro. La energía no viene del cielo, sino del corazón mismo de la Tierra, liberada en una forma de un cóctel químico constante. Aquí es donde entra la visión de científicos como Robert Hansen. Él propone que estas fuentes no eran lugares hostiles, sino el escenario perfecto para una especie de cuna protegida. Imaginemos las rocas porosas del fondo marino actuando como diminutos laboratorios. Sus minerales no solo son piedras, son catalizadores que permitieron que las moléculas simples se encontraran, reaccionaran y se volvieran cada vez más complejas. A diferencia de la superficie expuesta a meteoritos, radiación, estas fuentes ofrecían estabilidad, eran un refugio donde los procesos químicos podían mantenerse durante milenios sin interrupciones, permitiendo ese salto casi mágico de la materia inerte a los primeros sistemas vivos. Hoy sabemos que la vida allí no es solo posible, sino vibrante, demostrándonos que la luz del sol no es una condición innegociable para la existencia. Este recorrido nos demuestra que la ciencia no es una verdad absoluta y estática, sino un camino de preguntas constantes. Y comprender el origen de la vida es, en última instancia, entender la evolución del pensamiento humano, nuestra capacidad de cuestionar, de corregir el rumbo y de asombrarnos ante lo invisible.